Segundo tramo de Entre Líneas. Bueno, en 2 semanas tendremos las caras nuevas del próximo Parlamento, la próxima legislatura, y habrá novedades porque habrá corrimientos, habrá sorpresas, legisladores con muchos años de trayectoria que ya no estarán. Daniel Rodríguez estuvo analizando un poco las listas y a ver qué novedades tenemos, Dani. Bien, Alfredo, obviamente que el primer corte lo va a dar la propia elección, dado los votos de cada lista y también los sublemas, cómo funcionan para, por ejemplo, en el Senado, estar dando las bancas correspondientes. Del oficialismo vemos que, por ejemplo, ya hubo un primer corrimiento antes de la elección, que fue la salida de Sarabia del espacio 609. Ahora bien, justamente la lista de Mujica, quien lleva al actual presidente como senador, también a Topolansky, Bonomi, Agassi y Almagro. Es decir, no hay grandes cambios en el elenco del espacio 609 en caso que tenga una buena votación y que retenga la mayoría de sus bancas del Senado. No va a estar Alberto Curiel, ese sí que no va a estar, y Constanza Moreira, que tras alejarse del espacio 609 va a estar encabezando justamente el sublema de los grupos que apoyaron su candidatura en la interna, y ahí está su posibilidad de retener la banca del Senado. Exactamente, pelear por ingresar nuevamente o no al Senado. Ahora, con la aparición del grupo de los 8 dentro del frente, también esto genera que haya novedades importantes. Sí, por ejemplo, creo que la expectativa puede estar dada sobre la votación de Raúl Sendic de la 711 y el ingreso de este, eventualmente si no es vicepresidente, y de otros dirigentes en el Senado. También habrá que ver el Partido Comunista, que tiene a Marcos Carámbula como su candidato, no va a estar Eduardo Lorier, y en el caso de la KPL con Fernández Huidobro, quien fuera senador electo en la elección pasada, renunció a su banco, recordemos en la polémica sobre la ley de caducidad, y bueno, justamente quedó Rosadilla en ese lugar. Y está la lista 77-5005 con Brenta y Canepa, lo cual, bueno, deja el lugar a Enrique Rubio, dirigente histórico de Martín Tartiguista. Y ya no lo tendremos entonces a Rubio. En el Partido Socialista y en el Frente Libre Seregni también hay movimientos. Exactamente. Astori y Michelini figuran en los primeros lugares de la lista del Frente Libre Seregni, seguidos por Daniela Paisel y Oscar de los Santos. No figuran Rodolfo Nin, Luis Galo y Carlos Baraybar. Y ahí ya vemos cambios de nombres, ¿verdad? Claro, en el caso de los socialistas repite con Daniel Martínez y Mónica Xavier, que va a asumir como senadora en caso que la habilite el Frente Amplio. Recordemos que es presidenta de la fuerza política. Y bueno, siguen Daisy Tourné y Álvaro García. En el caso del Partido Socialista, obviamente, esto siempre hablamos de cuántos votos saquen para ver cómo se hace el rendimiento electoral y cuántas bancas se van ganando o perdiendo. Y ahí atamos una cosa, Alfredo, con el Partido Socialista que tiene que ver con los diputados, porque si bien la línea de titulares al Senado responden a la línea renovadora, en diputados por Montevideo responden a la línea ortodoxa, y ahí vemos que puede haber muchos cambios, con Gonzalo Sibila, un joven candidato a la cabeza del Partido Socialista, que puede dejar de lado a otros diputados que han tenido una trayectoria importante en el Parlamento en los últimos años. Y acá decimos que también en la capital pueden aparecer Fernando Lorenzo como diputado, Macarena Hellman, y también gente de la 711 como Marcos Otegui y el edil Pablo González como caras nuevas en el Parlamento. Bueno, en otras tiendas, en el Partido Nacional también va a haber movimientos importantes. Exactamente, vamos a tomar en cuenta que hay menos listas, pero bueno, con nombres nuevos. Si tomamos al sector Todos, al sublema Todos de la calle Pou, como la sucesión de Unidad Nacional, que formó la calle Herrera en la elección pasada, bueno, vemos que está el propio la calle Pou como primer titular del Senado, está también Carlos Enciso, Graciela Bianchi, Javier García y Luis Alberto Heber. Y por otro lado va Sergio Abreu con su propia lista. Y ahí hay que ver quién retiene la banca, en el caso de Abreu sobre todo, que por ahí es más complicado, y cómo se da el movimiento con los candidatos de la calle Pou. Gustavo Penades va a quedar afuera aparentemente en función del lugar que le tocó, pero va a ser el primer titular a la Cámara de Diputados por la 71. Y Jorge Sarabia va a retener su banca en caso que la calle sea presidente, porque es el suplente de la calle Pou, justamente. Chirucci y la calle Herrera no se presentan en este caso. Bien, por el lado de Larrañaga no está Abreu, como decíamos, que tiene su lista, pero sí aparece como candidato Gallinal. Exactamente, en el quinto lugar. Larrañaga, Carlos Moreira, Verónica Alonso y Sergio Botana. Hay algunos nombres que renuevan, digamos, en lo que es el panorama de Alianza. Da Rosa es el suplente de Larrañaga. Y bueno, hay que ver el corrimiento también por las elecciones departamentales, porque hay muchos que aspiran, por ejemplo, a renovar su cargo como intendente, y bueno, puede haber ahí movimientos con los suplentes. Y hay que ver en Montevideo qué pasa, Exacto, ¿no? que también hay de alguna manera movimientos, ¿no? Exactamente. Bueno, Penades, como decíamos, a la 71, Trovo va en el segundo lugar, y aparece Gloria Rodríguez, una nueva dirigente, desplazando a Gustavo Borsari, entre los nombres nuevos que se van viendo en las listas. Una buena votación de Alianza en Montevideo también es importante para que, por ejemplo, Gandini, Iturralde y Abdala mantengan sus bancas en la Cámara de Diputados ante una competencia que se da con nuevas listas o listas que han crecido mucho, como por ejemplo la 404 de la calle Pou, que tiene a Álvaro Delgado y a Martín Lema como caras visibles, y también la lista 40 de Javier García, que va al Senado pero que tiene sus dirigentes, por supuesto, y fuertes en Montevideo. Bueno, y cerramos con el Partido Colorado. Bien, ahí
por ahí uno ve que no hay tantos cambios, por lo menos en los nombres, ¿verdad? Bordaberry, Coutinho y Marta Montaner en los 3 primeros cargos de Vamos Uruguay, no va a estar Alfredo Solari, Germán Cardoso y Ope Paqué son los que siguen en la línea. Bueno, habrá que ver obviamente qué pasa con Coutinho, ¿verdad? Si es reelecto intendente Salto. En el caso de los vallistas, Amorín, Tabaré, Viera buscan repetir y estar en los primeros lugares. Y también es importante ver la votación, el rendimiento de Vamos Uruguay en Montevideo por los diputados, ¿verdad? Seguramente repitan Amado y Fachelo, que fueron los más votados en la interna. Y hay caras nuevas como la de Valentina Rapela y también el caso de Felipe Schipani, entre otros nombres que se van a ir viendo en las listas justamente para las parlamentarias, que es lo que sí se decide seguramente el próximo 26. Muy bien. En un ratito seguimos hablando de campaña porque conversaremos con el ministro de Defensa, pero ahora le doy paso rapidito a Nicolás Núñez. Durante el fin de semana, lamentablemente, como les decíamos en el arranque de nuestro programa, se registraron 2 agresiones a trabajadores, a esos funcionarios que se desempeñan en las puertas de ingreso a los distintos escenarios deportivos, los distintos estadios, y es por eso que queremos recibir al presidente de AFRAUF, a Hugo Montes. Montes, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, otra vez, lamentablemente, un fin de semana con 2 agresiones a 2 de sus compañeros. ¿Cuál es la primera reflexión que le surge a partir de esta situación? Y la primera reflexión es que esto hay que cortarlo de raíz, porque donde le demos larga al asunto, los problemas van a ser cada vez mayores. Claro. ¿Y cómo se hace para cortar de raíz? Porque hace años que ustedes vienen planteando, un año yo, para preparar la nota, buscaba antecedentes si hay del año 2011, 2012, 2013, otra vez ustedes alertando de la situación. Y en 2014 otra vez una agresión. ¿Qué hace? ¿Qué se puede hacer? Desde el 2011, 2012, 2013 nosotros pedimos integrar la Comisión de Seguridad. Nos han permitido desde el año pasado ir todos los martes a las 19 horas con voz, pero no con voto, por supuesto, para dar nuestro mensaje, nuestros pareceres y tratar de solucionar cosas que vemos en las distintas canchas que generalmente los directivos no ven, o tampoco la policía está al tanto de todo el andamiaje que es el fútbol. ¿Y qué es lo que ustedes ven y la policía no ve o no se da cuenta, los directivos no se pueden enterar? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo, pero nos pasó yendo a Maldonado con Nacional el otro día, que la policía, la orden que tenía la policía era de revisar detrás de los porteros, o sea que el portero cortaba las entradas, después era revisado la persona y si no estaba en condiciones era retirado, pero esa persona ya tenía su entrada cortada, no era ni potestad de la Asociación Uruguaya de Fútbol devolverle el dinero si era posible o no, porque ya esa entrada no servía más. Claro. Pero parece de perogrullo, porque en realidad uno dice, bueno, si hay alguien que no está en condiciones de ingresar a un escenario deportivo, el control se tiene que hacer antes, no tiene que ser expuesto el trabajador. Algo que parece tan evidente, ¿por qué la policía no procede con lo que marcaría el sentido común? Son órdenes, esos son los que nosotros recibimos. Hay un encargado de servicio en cada cancha, ¿verdad? Y él tiene las órdenes que, es por escrito además, porque las muestra, de lo que tiene que hacer en el espectáculo. Sí escuchan nuestras sugerencias, pero muchas veces se rigen estrictamente por lo que está escrito. Claro, pero como una de las partes involucradas y quizás todos los que vamos habitualmente a los escenarios deportivos pasamos por donde ustedes se están desempeñando, ya sea al momento de sacar la entrada o eventualmente también al momento de ingresar a los escenarios. Ustedes ven pasar a todo el mundo, ven cómo se desempeñan todos. ¿Qué pasa que la policía no logra controlar a los violentos en el escenario deportivo? ¿Qué aporte pueden hacer ustedes desde su puesto de trabajo para que esas personas que toman decisiones que parecen ir contra el sentido común, bueno, vayan por otra vía? ¿Por qué no se logra llegar a un clima de mayor paz dentro de los escenarios? Estamos... No lo digo como una crítica, como ustedes, como actores involucrados y para aportar su experiencia. El tema es conflictivo, por supuesto. Están los dirigentes, por un lado, de los clubes que tratan de que su club tenga la mayor cantidad de parcialidad posible durante el espectáculo. Está la policía que trata de ordenar el ingreso o que entren los que tienen que entrar y queden afuera los que no deben participar de un espectáculo público. Estamos nosotros que tratamos de que entren la gente que debe entrar con su entrada, su carnet pertinente y no cualquier persona. Pero es una conjunción de cosas. Y en realidad es a veces muy difícil cuando uno tiene algo escrito
más la fuerza policial, si lo tiene escrito, moverse de sus órdenes, más allá que las sugerencias puedan ser muy obvias, porque, por supuesto, la jerarquía es la que manda. Claro. Y ustedes que están siempre controlando el ingreso a los escenarios deportivos, ¿se cortó en algo eso de las entradas de favor, las entradas de los dirigentes? Sí, se cortó bastante. Se cortó bastante. Por lo menos a nosotros nos llega gente con su entrada, que antes era, vienen conmigo, o antes vienen, los dirigentes hacían pasar a esos hinchas. Listas de nombres que estaban permitidas la entrada. Digo, se ha cortado bastante. Claro. Bastante. ¿Y ustedes se sienten protegidos por la policía? Y es quien nos está delante, por ejemplo, tendría que estar delante y detrás para protegernos, porque la gente de vez en cuando viene ya con mal humor desde su casa, lo revisan, se pone con peor humor todavía y se la toma con el portero que lo recibe, que le corta la entrada o que quizás le exija que tenga su tarjeta paga al día, su cuota al día, y lo rechaza y ahí se pone peor todavía. Ahora, en el caso del Parque Central, por ejemplo, las dos personas que, según la Seguridad Nacional, agredieron al trabajador son identificados pero no están detenidos. Tengo entendido que fueron sacados del estadio por la misma parcialidad de Nacional, por claro, los referentes, como le llaman. Fueron identificados y retirados. El problema fue que fue un espectáculo de primer nivel, digamos, con entradas casi totalmente vendidas, y era mucha la cantidad de gente que estaba afuera, en las afueras, sin entrada, y que no se querían perder el espectáculo. Claro. Le quiero hacer las últimas preguntas. Lo primero, se van a reunir el miércoles en asamblea. Ahí toman la decisión de si se paraliza o no el fútbol. Pero ahora usted, como presidente, ¿entiende que es momento de poner un punto, de decir, bueno, hasta acá llegamos y... Tenemos unas medidas protocolares que debemos cumplir. Es en el día de mañana, martes, llevar las denuncias policiales y nuestra denuncia a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los neutrales que estén presentes, porque hay algunos que están de viaje, sabemos que están de viaje. También se reúne la Comisión de Seguridad a las 19 horas, donde vamos también a llevar nuestra postura y verter todo lo que nosotros podamos recabar de esas dos reuniones a la asamblea el día miércoles. Bien, pero usted me dice, la asamblea va a decidir, y eso se sabe que la asamblea decide. La ahora, asamblea es soberana. La visión del presidente ¿cree que es un momento para plantarse firme y que sea un antes y un después? La visión del presidente, junto con los demás directivos, que somos 5, es protocolarmente seguir los pasos que debemos seguir. Cumpliendo con los pasos, llevar a la asamblea lo mejor que se pueda para exponer los problemas que hubieron, como las soluciones que se puedan surgir, y de ahí la asamblea que decida qué es la medida que quiere tomar. Bueno, y ya la última, los incidentes de este fin de semana se dieron en el Trócoli, se dieron en el Parque Central. ¿Son esas, junto con el Estadio Centenario, las canchas más difíciles para trabajar? Generalmente depende del espectáculo, ¿verdad? Si son partidos de gran cantidad es muy difícil, pero las medidas se deben tomar con mucha anticipación y con mejor visión. Ese es mi pensamiento. Pero claramente para ustedes los escenarios más difíciles son aquellos donde se junta más cantidad de gente y no depende de las instalaciones ni de la cancha. Prácticamente las canchas, también hay una comisión ahora de FIL, que antes no existía, donde también participamos, donde principalmente, por ejemplo, está constituida por gente de los jueces. Los propios, la mutual de jugadores tiene su representante, entonces se fijan vestuarios mejores, se fijan boleterías mejores, puertas con mayor seguridad para la entrada, por lo menos que tengan techo los días de lluvia, y alguna pasarela, división para que entre la gente no tan desordenada, y estamos trabajando. Digo, nosotros también nos pusimos a disposición de la asociación para eso. Bien. Hugo Monte, le agradecemos su presencia esta noche aquí en Gracias a ustedes. Alfredo. Nueva pausa ahora. Tras la misma conversamos con el ministro de Defensa Nacional, con el Euterio Fernández Guerrero. Ya venimos.